En la unidad 1 de la materia didáctica, inclusión y democracia, se pide hablar de la ruptura del contrato social. Para esto hay que entender que el contrato social es cuando un conjunto de personas deciden estar en una sociedad y se establecen reglas. Se entiende que cada sociedad va a tener sus propias reglas y esto se hace para vivir en comunidad, organizadamente y de la mejor manera. También se entiende que siempre hay un contrato porque nosotros tenemos que respetar las reglas de una sociedad y esto se da desde que nacemos. Y existen muchos ejemplos de por qué el ser humano debe vivir en sociedad. O sea, el ser humano es un ente completamente sociable y siempre va a vivir con un grupo de personas y es su forma de vida de todo tiempo, desde que se organizaron las primeras tribus hasta la actualidad. Pero la idea del contrato social va más allá que solo vivir juntos, sino que implica todo un compromiso de respetar las reglas de la comunidad por el simple hecho de estar ahí o de querer estar ahí. Incluso cada sociedad tiene sus reglas y si yo me voy a otro lugar a vivir tendré que entender sus reglas, sus valores y demás. Por ejemplo, si vivo en México, pues se puede entender que la puntualidad no es el fuerte y que incluso el pensar en una fiesta podría implicar el tomar en cuenta que las personas van a llegar una hora tarde. Sin embargo, si yo me voy a vivir a alguno de los países europeos como Austria, como Italia, como Inglaterra, pues obviamente tengo que entender que la puntualidad es algo muy importante y que incluso llegar con mucho tiempo de anticipación suele ser una falta de educación y si yo no cumplo con esas reglas se entiende que la sociedad tampoco va a responder a lo que yo necesite y eso es parte de ese contrato social. Yo nazco en un lugar o quiero estar en un lugar, tengo que respetar sus reglas porque así como me van a dar beneficios, tendré obligaciones, ¿no? Como un contrato de cualquier otro tipo del área del derecho, pero entre el individuo y la sociedad a la que pertenece. Estas ideas vienen desde Juan Jacobo Rousseau, que incluso escribió un libro llamado así, El contrato social, y pues obviamente son ideas de hace mucho tiempo, que sin embargo muchas de esas ideas siguen vigentes porque el ser humano es social por naturaleza. Y pues obviamente nos encontramos todos viviendo en una sociedad y toda sociedad tiene un orden. Como vamos a ver, más marcado anteriormente que ahora. De hecho, muchos hablan de esta ruptura del contrato social a la que pues muchos teóricos mencionan que ya no existe como tal. Habrá que ver si esto es cierto de acuerdo a los elementos, ¿no? Esta idea de que exista un contrato social, pues viene definida desde el siglo XVIII, cuando surgen estas ideas de que hay un orden y que tenemos que respetarlo y tenemos que respetar las reglas de donde vivimos, de la posición que nos toca estar y demás. Sin embargo, pues dentro de este contrato se toma en cuenta que una persona tiene tanto derechos como obligaciones y entonces, pues dentro de este contrato social va a surgir también la idea de los derechos humanos, de los derechos como ciudadanos. Estos derechos que vamos a tener por pertenecer a un lugar. Por ejemplo, lo que ahora llamamos, o lo que en derecho también llamamos ciudadanía. Yo pertenezco a algún lugar y tengo ciertos derechos en ese lugar. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra tendré derecho a que me atiendan a los derechos de salud y sanidad por el simple hecho de ser inglés, cosa que en México quizá no tendré ese tipo de derechos, salvo que yo pertenezca a una empresa y esa empresa me dé seguridad social y en ese caso podremos hablar de una cobertura más o menos similar a la que tendría un inglés, ¿no? Pero por nacimiento no me la van a dar. Entonces, en derecho a estos garantías que teníamos por el hecho de ser ciudadanos mexicanos, pues se le llamaban antes garantías individuales. Hubo una reforma a la Constitución y se equiparó a los derechos humanos y ahora esa parte la llamamos como
derechos humanos, los primeros artículos de la Constitución, que obviamente surgen con esta idea del contrato social. Perteneces a esta comunidad, tienes ciertos derechos, por ejemplo, el votar y ser votado también sería otro derecho que tendríamos. Pero pues va más allá de estas garantías esta idea del contrato social. Va a surgir con ello la idea del estado de bienestar, que el estado de bienestar no es otra cosa más que el Estado cubra estas necesidades de la seguridad social, o sea, los problemas que puede tener una persona desde que nace hasta que muere, pasando por toda su vida. Si se enferma, si tiene hijos, si necesita alguna pensión porque ya no puede trabajar, si necesita un tiempo para estar en casa porque se lastimó, porque estuvo embarazada, etcétera, o sea, por cualquier motivo por el que no pueda trabajar, pues todo eso tendría que cubrirlo y tendría que darme como persona una calidad de vida. Entonces surgen dos teorías de bienestar en Europa, que es Bismarck en Inglaterra y Beveridge en Alemania, en la que se dan dos formas de brindar este bienestar. Para los ingleses fue por medio de eres ciudadano, de los impuestos se generan diferentes políticas y programas para que tengas derecho a diferentes cosas que te puedan dar bienestar. El ejemplo de el derecho a la salud que ya mencionaba. Sin embargo, en Alemania dices, bueno, ¿cómo vamos a financiar el que la sociedad pueda estar bien? Bueno, surge que por medio del derecho laboral, por medio de ser empleado, se generen diferentes seguros y estos seguros sean pagados entre el gobierno, el Estado y las personas, lo que tenemos en México como en el IMSS, por poner un ejemplo, y pues este estado de bienestar le dé a las personas lo que va necesitando durante toda su vida. En México, si una persona tiene derecho al IMSS, obviamente tendrá derecho a guarderías, tendrá derecho a ser atendido médicamente, tendrá derecho a un embarazo, una incapacidad por embarazo y demás. Si no tiene IMSS, que sería algo similar a lo de Alemania, obviamente Alemania lo maneja de una mejor manera, pues no tendrá estos derechos, pero estamos hablando de que en Alemania no vamos a tener trabajo informal en la población en general. Entonces, esta idea del estado de bienestar funcionó de una forma excelente o sigue funcionando para este contrato social. Sin embargo, pues al final se da como una idea de vida, un rol y un tipo de vida que una persona debe tener conforme a los estándares de la clase social que tienes, el si eres hombre, si eres mujer y demás. Entonces, pues obviamente en base a eso también se da esta parte del estado de bienestar. Y entonces el gobierno se convierte en un mediador, en la persona que no se va a encargar nada más de dar las cosas, sino de dar la pauta para que se den diferentes cosas. Por ejemplo, regular la economía para que todos tengan acceso a los productos de una forma costeable, para que todos puedan comer, para que todos tengan un lugar donde vivir. Por ejemplo, en México se puede adquirir una casa por medio del Infonavit si tenemos una seguridad social con un interés menor al que si tuviéramos en un banco. ¿Cuál es la idea? Que sea más accesible el poder comprar una casa. Obviamente tendría que cumplir ciertos requisitos, sí, pero esa es la idea, que con el esfuerzo una persona pueda lograr una mejor calidad de vida y que el Estado sea capaz de regular todo esto. En este caso regularía pues una tasa para que la persona pueda adquirir una vivienda y no tenga que pagar renta y pueda adquirir cosas propias. También la idea de democracia, que ya venía desde la Revolución Francesa con todos los problemas de la destrucción de la monarquía, junto con la idea de las ideas que van surgiendo del bienestar, pues se afianza la idea de la democracia. Y entonces, ¿cuál es la idea? Tener a gobernantes electos por el mismo pueblo para que puedan servir al pueblo y puedan dar
estos derechos a los ciudadanos. Entonces, obviamente se refuerza la idea de la democracia con el estado de bienestar que de alguna manera se van ligando. Y esta parte del bienestar, pues obviamente al surgir en Inglaterra y en Alemania, pues se extiende por Europa y fue donde funcionó de mejor manera y como consecuencia en Estados Unidos al ser conquistado por Inglaterra y pues traer muchas de las ideas de este lugar. Sin embargo, pues estos compromisos que se dan en el contrato social se han ido disolviendo de forma unilateral por las personas que no se ven convencidas y no se ven beneficiadas como quisieran por estas ideas del estado de bienestar. Y se manejan 3 ideas principalmente: la cultura, la economía y la política, como causas de la fractura de este contrato social. Pues la idea de la cultura es esta parte de la diversidad cultural. Pues de alguna manera estas crisis que vienen desde los años de 1968 y esta idea de tener un estilo de vida, incluso la seguridad social se planteó de esa manera. O sea, naces, te atienden en un seguro para que nazcas. Si te enfermas de pequeño, pues te atienden con el seguro de tus padres. Creces, te casas, incluso hay prestaciones sociales para casarte, hay prestaciones sociales para adquirir una casa, tienes hijos y hasta hace tiempo, poner el ejemplo de México, teníamos que si queríamos mandar a un niño a la guardería, quien lo podía hacer era el trabajador, sea trabajador o trabajadora. ¿Cuál es la idea? Que si la mujer no está teniendo un trabajo formal, en teoría no está trabajando y por lo tanto está cuidando a los hijos. Esta idea de los patrones, ¿no? Entonces, de comportamiento. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues en el caso de México tenemos trabajo informal. Entonces, por ejemplo, el hombre puede estar saliendo a trabajar a la fábrica, pero la mujer se queda aparentemente en casa, pero pues necesitan más ingresos en la casa porque no alcanza y entonces la mujer se sale a trabajar aunque no le den seguro, o vende algo en su casa o vende cosas por catálogo y de todos modos implica que no puede estar en la casa atendiendo a los hijos. Entonces pues se buscan otras cosas. Hasta cierto punto, cuando se habla del tema de la política, pues se han dado hasta sexenios anteriores algunos apoyos como las guarderías de sede solo, en las que, no tienes derecho al IMSS, pues puedes mandar a tu hijo a estas guarderías de sede sol pagando una cuota más barata que la que te pagan, tendrías que pagar en una guardería privada. Pero justamente este rompimiento de modelos pues hace que la seguridad social y la idea de bienestar como se plantea en un inicio pues no se puedan dar de la misma manera, porque posiblemente la mujer no esté casada pero sí tenga un hijo, o el hombre se haya quedado con los hijos por cualquier situación, o sean una pareja divorciada pero se preocupan por los hijos. Entonces ya no tenemos esta idea de vida. Y obviamente estas diferencias en ideas de vida pues ya no se adaptan al estado de bienestar. Quiero dejar una herencia, quiero dejar, por ejemplo, una pensión para una persona con la que yo vivo, pues entendía que la idea era nos casamos un hombre y una mujer, y al casarnos existe la idea del matrimonio o del concubinato. Pero ¿qué pasa si 2 personas del mismo sexo quieren vivir en concubinato? Pues la ley no dice nada, y entonces al no decir nada y romper con los patrones, rompe con estos esquemas de el estado de bienestar que estaba planteado. Entonces, obviamente todos estos proyectos, estilos de vida, diferencias que va viendo, pues van haciendo que no sea compatible y el estado de bienestar por cómo fue planteado, y en algunos lugares se van haciendo ajustes. Por ejemplo, la legislación mexicana, bueno, ya aunque el hombre sea el que trabaje, pues el hombre es el titular del seguro y pues bueno, que lleve al niño al IMSS o a la niña. En el caso de la seguridad social para
otorgarla al cónyuge, bueno, se ha estipulado que aunque sean personas de diferentes sexos, del mismo sexo, perdón, se pueden casar, pueden darle algunos beneficios que tienen que ver con la seguridad social, falta hacer mucho más, pero ya es posible, ya se puede dar una herencia, etcétera. Entonces, pues ya se van planteando algunas cosas más de la idea del estado de bienestar. Otro punto sería la economía. La economía estaba regulada justamente por el Estado. El Estado era el que decía, bueno, vamos a generar un subsidio, o no les puedes vender más caro, o vamos a ver cómo ajustamos los aranceles de acuerdo a la relación que tenemos, pero pues justamente esta idea de el crecimiento, el neoliberalismo, pues van haciendo que no siempre se puedan respetar todas las cosas. Incluso, por poner un ejemplo, en los textos se habla mucho de la cuestión de sí, los años 80, la idea de la distribución de la riqueza y la regulación económica, pero si nos vamos más actualmente, nos damos cuenta que surge la idea del comercio electrónico. Y entonces ahora muchas personas dicen, no vaya a la tienda, incluso hay memes demás de las personas que les llega todo por paquetería. Quieren comprar todo por internet porque es una nueva modalidad y ha surgido y ha funcionado bastante bien, pero con estas ideas de globalización no tenemos mucha regulación. Entonces, pues obviamente hay problemas entre la economía, cómo se da con los países, cómo puede, por ejemplo, una persona estafarme y no va a haber un contrato o una referencia en la que el Estado pueda protegerme. Entonces, obviamente también va a haber una ruptura que no está de acuerdo por cómo estaba planeado la idea de la seguridad, la idea del bienestar. Y por último, la cuestión política, la cuestión de las prestaciones sociales que han ido bajando porque no se dan estos, no se pueden dar estos apoyos siempre. En algunos casos, pues sí, pero vamos a poner ejemplos más recientes de los que se van. Tenemos la idea del trabajo en línea, o tenemos la idea del teletrabajo, o tenemos la idea del trabajo por honorarios. ¿Qué pasa? Pues al ser este tipo de trabajos no tenemos las prestaciones que nos daban con el estado de bienestar. Si yo voy a una escuela y me contratan por honorarios y no como salario, asalariado o similares a salarios, no voy a tener las prestaciones que indican las leyes tanto para trabajadores del Estado como para trabajadores de empresa privada, y solamente me van a pagar por las horas que de clase y demás. Entonces no voy a tener seguro social, no voy a tener derecho a Infonavit, a guardería, a el Afore. Entonces todo eso pues obviamente va a hacer que haya problemas con la cuestión económica, y a eso voy a decir, no me alcanza y tengo que tener 2, 3 patrones, pero aparte tengo que declarar al SAT y el SAT me va a cobrar porque tengo muchos patrones y aparentemente recibo muchos ingresos, pero no tengo prestaciones sociales. Entonces todas estas prestaciones sociales a lo mejor me las están dando como dinero del que tengo que pagar impuestos, y además yo voy a tener que hacerme responsable de mis prestaciones sociales cuando yo me enferme. Si yo quiero salir de vacaciones, pues tendré que contemplar que esos días no me los van a pagar, como en el caso de un asalariado. Y no solamente eso, pues quizás si no trabajo no gano dinero y me pueden hasta despedir, etcétera. Entonces, pues obviamente existe un problema con las políticas que se están dando, y entonces la colectividad pues empieza a tener problemas. Y sabes que Estado, entonces no me sirves, o no me sirves como funcionaba de otra manera. Entonces quiere decir que efectivamente sí hay problemas y se tienen que solucionarse el Estado para que siga funcionando como funcionaba de una forma anteriormente. Tendría que adaptarse a todas estas rupturas que se están dando desde el punto de vista cultural, económico y político. ¿Hay soluciones? Sí, podría haberlas, podríamos hacer cambios en políticas públicas, podríamos hacer cambios en las legislaciones, pero obviamente primero depende de la voluntad de las personas, depende
de la persona que llega o imponemos en la política, y que esta persona políticamente tenga la fuerza para poder hacer estos problemas realidad, para que siga funcionando el estado de bienestar y como consecuencia siga funcionando la idea de un contrato social, porque entre más vayamos teniendo problemas quiere decir que quizá no necesitemos un contrato social, necesitemos algo diferente, alguna otra teoría que nos pueda volver a hacer vivir en paz, que nos pueda volver a tener a vivir de una buena manera, sin problemas, porque todos estos problemas van a llevar a que no podamos convivir de forma pacífica y de buena manera con otras personas.